Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gozo de veras estar de nuevamente con ustedes para compartirles o compartir algunas ideas acerca de la palabra de Dios. Estamos tratando el tema conociendo a Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? Ya hablamos la vez pasada de la frase que el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, lo que tú me has dicho, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces de ahí se desprende una de las grandes doctrinas de la Biblia, de las más hermosas, que se le conoce como la revelación de Dios. Es decir, lo que nosotros sabemos de Dios, la idea que tenemos de Dios, lo que conocemos de Dios, es porque Dios en su misericordia nos lo ha dado a conocer. Y a eso se le conoce o se le llama la revelación de Dios. Pero, ¿qué revelación? La palabra revelación en nuestro idioma quiere decir sacar a la luz, poner de manifiesto lo que está escondido. Muchas personas en la mañana, cuando se despiertan, abren las cortinas y quieren ver cómo está afuera el día. Mientras están adentro en la alcoba, las cortinas cerradas, no saben lo que está afuera, no saben cómo está el día afuera. Abren las cortinas. A eso se le llama revelación. En el tiempo antiguo, en mis tiempos, la fotografía usaba ese término. Se tomaba una foto, habían algunos recordarán esos rollitos pequeños. Tomaba uno 16, 24 fotos, las que fueran. Y tenía que llevarlas a un laboratorio. ¿Para qué? Para que la revelaran. Y esa es la palabra, para que la revelaran. Es decir, para que sacaran lo que estaba ahí, entre comillas, oculto en esa película. Luego lo ponían en papel y por supuesto se llevaba uno los negativos y el papel. Eso es revelación, poner de manifiesto lo que está oculto. Cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, la declaración que tú acabas de hacer, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, esa no es una idea tuya, número uno. Pedro, eso tú no lo aprendiste en ninguna escuela, en ninguna parte. Eso, Pedro, mi Padre que está en los cielos, te dio esas ideas, te puso ese pensamiento, te dio esas palabras para que lo dijeran. Esa es la revelación del Señor. Como Dios el Padre nos da a conocer a nosotros a su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros vamos a algún lugar, para una conferencia, aún para una predicación, o aún en los círculos de amistad, nosotros estamos tratando con amigos, familiares, y de pronto llega alguien a quien nosotros conocemos, pero que no es conocido para los demás. O yo traigo un predicador a la iglesia que yo lo conozco, pero que la iglesia no lo conoce. Entonces yo les digo: permítanme, en español, presentarles a don Pedro Gálvez, a don Agapito Pérez, al doctor tal, y entonces yo doy una mini biografía. ¿Quién es él? ¿Qué estudios tiene? ¿Qué experiencia tiene? Etcétera, etcétera, etcétera. A veces las biografías son más largas que lo que la persona dice. Eso es una presentación. Me gusta la expresión en inglés: introducir.
permítame introducir, porque el sentido de introducir en español quiere decir meter dentro de. Así que cuando Cristo viene al mundo, ¿quién es el que está presentando a Jesucristo? ¿Quién es el que nos está diciendo, aquí está Jesucristo? Eso fue lo que él dijo, mi Padre que está en los cielos. Déjeme decirlo con claridad. Todo cuanto sabemos de Cristo, todo cuanto hemos conocido de Cristo, todo cuanto se puede conocer de Cristo, es por la revelación que Dios el Padre nos ha dado acerca de su Hijo. Porque ¿quién conoce mejor al Hijo, a Jesucristo, que el Padre? Y el Padre que lo conoce es el que nos lo presenta, es el que nos dice quién es el Hijo. Por eso esta tremenda declaración de Pedro. El Señor le dice, Pedro, eso no es tuyo, eso lo puso mi Padre en tu mente, en tu corazón. Déjeme darle unos ejemplos de esto. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, todos sabemos, vino a través de una mujer, la Virgen María. Y cuando el ángel viene y le hace el anuncio a María de que va a estar embarazada, María se sorprende y dice, ¿cómo puede ser eso? Yo no conozco varón alguno. El ángel le dice, María, no te sorprendas. El poder del Altísimo, del Padre, te cubrirá. Por tanto, concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, y éste será llamado Hijo del Altísimo, o sea, Hijo de Dios. El ángel es quien está presentándole a María lo que ella va a tener en su vientre, y desde entonces ya le está diciendo quién va a ser él. Le daré las llaves del trono de David, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Jesús fue bautizado, dice el Evangelio de Lucas, Jesús subió de las aguas. Dice, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y una voz se escuchó que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Esa es la forma como Dios el Padre y el Espíritu Santo nos están presentando a Jesús en esa ocasión ante la gran multitud de los que estaban ahí siendo bautizados. En un hecho sobrenatural, cielos abiertos, una paloma desciende y una voz se escucha. Y todos los que estaban ahí presentes lo vieron y lo escucharon. Dios el Padre nos está presentando al Hijo, es decir, nos está revelando al Hijo. Cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, dice que tomó a 3 de sus discípulos. Y estando ahí en el monte de la transfiguración, se transfiguró, y de ahí la expresión, delante de ellos. Y aparecieron con Jesús Moisés y Elías. Y se escuchó una voz que decía, este Jesús es mi Hijo amado, a él oíd. Esa es la revelación directa que Dios nos da por el Espíritu Santo acerca de Jesucristo. Por eso este término, esto no te lo reveló sangre ni carne. Fue el Espíritu Santo quien se lo dio a Pedro. Pero además es el Espíritu Santo el que inspiró las Sagradas Escrituras. Dios nos presenta a su Hijo Jesucristo a través de la Biblia.
La Biblia es la revelación de Dios para que nosotros conozcamos a Jesucristo. Yo quiero que usted vaya al Evangelio de Pedro, si tiene su Biblia. Si no, escuche nomás. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer los versículos 10 hasta el 12. Dice Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras él. Miren lo que dice el versículo 12. A esos profetas, a esos hombres, se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban cosas que ahora os son anunciadas por los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué tremendo. El Espíritu Santo en estos hombres, en estas mujeres, para que hablaran, para que escribieran cosas acerca del Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Póngale cuidado, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esa es la revelación de Dios. Dios sopló en aquellas personas su espíritu, en aquellos hombres y mujeres. Puso en la mente, en el corazón de ellos, las ideas claras de lo que tenían que decir. Lo dijeron con tanta seguridad, lo dijeron con tanta certeza, lo dijeron con tanta convicción, que nunca la palabra de Dios se equivoca. Y esos hombres en muchos casos aún escribían y no sabían lo que escribían, o hablaban y sus escribas lo hacían, lo que Dios estaba poniendo en sus corazones, en sus mentes, por el Espíritu Santo. Nos cuesta trabajo a veces entender esto. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia, lo que formó fue, vamos a decir, un muñeco. Tomó el polvo, tomó la tierra, dice, y le dio forma. Pero era una criatura, una creación, una figura que no tenía vida. Tenía forma, pero no tenía vida. Y dice la palabra de Dios, entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida, es decir, sopló de su espíritu. Y cuando Dios sopló en aquella figura de su espíritu, dice, fue el hombre un ser viviente. Exactamente fue lo que Dios hizo con aquellos hombres, con aquellas mujeres, con aquellos profetas. Sopló de su espíritu en la mente y en el corazón de ellos, lo que ellos no sabían, lo que ellos no conocían. Pero Dios lo puso así. Eso fue lo que le permitió a aquellos hombres dar el nombre de Jesús, dar el lugar de su nacimiento. 1000 años antes de que Cristo viniera al mundo, ya estaba dicho cómo iba a nacer, ya estaba dicho cómo iba a morir,
Ya estaba dicho dónde iban a ser en Belén. Las profecías de Jesús acerca de su primera venida fueron dadas miles, cientos de años antes de que Cristo viniera al mundo. Por eso cuando todas aquellas profecías se fueron cumpliendo gradualmente, poco a poco, iban apuntando, iban guiando hacia alguien. Hasta que un día finalmente, de una manera clara, Jesús en la sinagoga, ante los maestros de la Biblia, ante los doctores de la Biblia, abrió las Escrituras, las leyó y dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Cuando Nicodemo vino a Jesús para hablar con él, Nicodemo es un fariseo, es un doctor de la ley, está en el Sanedrín, conoce las Escrituras. Y porque conoce las Escrituras está observando lo que está haciendo Jesús. Por eso se atreve a venir y su saludo, su presentación es, le dice a Jesús: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Juan 3:2. Eso es ver la palabra, ver la Escritura hablándole. Así que Dios nos habla a nosotros por su bendita palabra, las Escrituras. Por eso Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, que quiere decir busquen, escarben. Busquen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son, dice Jesús, las que dan testimonio de mí. Hermano, cuando usted toma este bendito libro, cuando usted empieza a leerlo, no se preocupe. Usted no tiene que ser un doctor, no tiene que haber ido a una escuela. Lo poco que usted pueda leer, el Espíritu Santo va a venir a usted como vino a Pedro y le va a aclarar esta Escritura. Y usted se va a dar cuenta de una cosa, que usted la entiende, que usted encuentra vida. Porque eso fue lo que dice el Señor. La Escritura no es de interpretación privada. Nadie tiene el derecho exclusivo, único de leer la Biblia. Nadie puede presumir y decir: es que yo sí entiendo la Biblia, pero usted no la entiende. Eso es soberbia. Y de paso, perdóneme, ignorancia. Porque la palabra de Dios, dice, es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es el instrumento que Dios ha usado para darnos a conocer a su Hijo Jesucristo. Hay un pasaje de la Biblia que uso mucho. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan está escribiendo su evangelio, hablando acerca de Jesús. Y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el Evangelio, en los Evangelios, ya hay que decirlo, en la Biblia. Dice: pero estas, las que sí están escritas, se han escrito para que creáis, número 1, que Jesús es el Cristo. Número 2, el Hijo de Dios. Y número 3, para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Déjeme aclararlo. Lo que Jesús hizo durante su vida, durante su ministerio, lo que en algunos casos se llaman milagros,
Juan lo llama señales. Señales que nos guían a conocer, a saber que Jesús, ese hombre hijo de carpintero, ese hombre que anduvo, que le dio hambre, que tuvo sed, que se cansó, que tuvo sueño, que naturalmente fue como cualquier ser humano. Ese hombre llamado Jesús es el Hijo de Dios. E hizo milagros e hizo señales que nos conduzcan a saber que en Él y por Él tenemos vida eterna. Jesús hizo muchas cosas extraordinarias. Ya lo mencioné ahí, Juan dice, si se escribieran los libros de todo lo que Jesús hizo en los días de Juan, dice, tal vez no cabrían los libros en el mundo. Un día Jesús iba entrando a la ciudad de Naín, y ahí viene una mujer viuda, sola, y con ella viene el cadáver de un joven, su único hijo, y vienen sus familiares, vienen sus amigos llorándolo. Y dice que cuando Jesús vio a aquella mujer sola llorando, cuando vio a aquellas personas que la acompañaban haciendo lamentación, se acercó al cajón, al féretro. Mandó detener a quienes le llevaban y le habló a aquel muerto. Y le dijo, joven, levántate. Y aquel joven que había estado muerto se incorporó, se levantó. Y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Para qué se escribió ese milagro? Ese milagro se escribió para que sepamos y conozcamos que Jesús, el Hijo de Dios, tiene misericordia por el que sufre. Tiene misericordia por una mujer que llora a su hijo. Pero más que eso, tiene el poder, la autoridad sobre la muerte. Jesús es el dueño de la vida. Por eso tiene el poder para devolverle a aquel joven la vida y así entregárselo a su madre. Todos conocemos la historia de Lázaro, que es básicamente la misma en partes. Solo que cuando las hermanas de Lázaro vieron que su hermano estaba enfermo y estaba grave de muerte, mandaron llamar a Jesús, que viniera a orar por él y lo sanara. Dice que Jesús no quiso ir, prefirió quedarse. Él sabía lo que estaba sucediendo. Se quedó allí donde él estaba 4 días más, hasta que Lázaro murió. Cuando Jesús en su espíritu y en su conocimiento supo que Lázaro había muerto, entonces le dijo a sus discípulos, vamos a despertar a Lázaro. Dice que los discípulos pensaban que tal vez era que dormía. Pero cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, pide que quiten la piedra que cubría la tumba. Y una de sus hermanas le dice, no, Señor, por favor, no. Ya hiede. Hace 4 días que murió. Y Jesús le dijo, no, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se acercó a la tumba de Lázaro. Quitaron la piedra. Jesús hizo una corta oración. Y luego habló en voz alta y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que Lázaro salió andando.
Un hombre que hacía 4 días había muerto, que hacía 4 días estaba en la tumba, que al decir de su hermana, y naturalmente, ya hiede, sale en verdad como si nomás hubiese estado durmiendo. Ese es Jesús. ¿Para qué escribió Juan este milagro o esta señal? Para mostrarnos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que creyendo en Él, dice, tengamos vida en su nombre. No tengo el tiempo para hablar de tantas señales que el Señor nos da. Limpió a un leproso. Le devolvió la vista a un ciego. Liberó endemoniados. Tantos milagros que hizo. Jesús está haciendo eso para darse a conocer. El Padre está obrando en Jesús para que conozcamos quién es Jesús. Lo conocemos por las voces celestes que se han oído. Lo conocemos por las escrituras que tenemos. Conocemos a Jesús por sus milagros y por sus señales. Y aún más la prueba y la evidencia, el testimonio de hombres antiguos. Precisamente cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús, el mismo Señor Jesús le da una señal que Moisés había hecho antes, un símbolo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para quienes no conocen la historia, hubo en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, cuando venían por el desierto, un momento de protesta contra Moisés. Como decimos en el argot popular, le quisieron dar golpe de estado. Se rebelaron contra Moisés. Quisieron quitarlo a él y volverse a Egipto. Entonces Dios apareció en defensa de Moisés. Y dice que envió peste de serpientes que mordían al pueblo y estaban muriendo cantidad de personas del pueblo. Entonces estos que se habían rebelado contra Moisés vinieron a decirle: ay Señor, por favor interceda por nosotros. Moisés, clame por nosotros, nos hemos equivocado, pero pídale a Dios que nos perdone. Y Moisés, un hombre tan noble, fue y oró al Padre, fue y oró a Dios. Y le dijo: Señor, perdona a este pueblo. Y el Señor le dijo: sí, Moisés, lo voy a perdonar. Haz una serpiente de bronce, ponla en un asta y levántala en un lugar bien alto, donde todo el pueblo lo pueda ver desde lejos. Y cuando alguien en el pueblo haya sido mordido por una serpiente, solo tiene que mirar a esa serpiente de bronce. Y ese va a ser el antídoto contra la mordedura de la serpiente. Y así sucedió. Cesó la mortandad en el pueblo. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y todo aquel que mire a Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así la Biblia nos revela quién es Jesús. Jesús es el hombre humilde, sencillo, que se compadeció por una mujer que iban a apedrear en el templo. Conocen la historia. Y cuando todos querían apedrear a los doctores de la ley, porque había sido sorprendida en adulterio, Jesús dio esta tremenda sentencia.
El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en apedrearla, en lanzarle la piedra, como era la ley. Y dice que todos ellos, acusados por su conciencia, empezaron a irse uno a uno, hasta que la mujer quedó sola y Jesús. Entonces Jesús le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le dijo: ninguno, Señor. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es Jesús. Jesús, el que es el que le dice a uno de los ladrones que está junto a él en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús es el que es movido a misericordia. Jesús es el que se compadece por el enfermo, por el necesitado. Pero Jesús es el que tiene la autoridad para dar su voz y que el mar se calme. Jesús es el que tiene la autoridad para hablarle a los demonios y los demonios huyen. Gracias a Dios, gracias a Dios, que Dios le reveló todas estas grandes doctrinas a estos hombres que la escribieron en este libro que se llama la Biblia. Por eso cuando nosotros leemos este libro, y como a Pedro, el Espíritu Santo nos enseña, nos habla, nosotros podemos conocer a Jesús. No importa cuál sea su problema, hermano. No importa cuál sea su problema. Usted puede estar en una cantina, hundido en el antro más profundo del pecado. Allá lo ve Jesús. Desde allá lo llama Jesús. Desde allá lo saca Jesús. Desde allá lo limpia Jesús. Y le da su Santo Espíritu. No importa quién usted sea. Un criminal, un asesino, un alcohólico. O tal vez usted diga: yo no he sido nada de eso. Con todo el respeto, estudié en Harvard, Yale. No importa. Igualmente, si no tienes a Cristo en tu corazón, hay un vacío, porque nadie puede estar completo en esta vida si Jesús no está en su corazón. No importa. Gracias a Dios que Jesús es tan humilde para mirar nuestra condición, para perdonar nuestro pecado y para decirnos: vengan a mí los que estéis trabajados, cargados, que yo los haré descansar. En estos días de angustia, de desesperación, como dije al comienzo, que las gentes van para acá, para allá, desesperados, que no saben a dónde ir, no saben en quién creer, no saben a quién buscar. Hay uno que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Yo quiero orar por usted, hermano, hermana, para que Dios abra sus ojos, para que Dios abra su entendimiento. El Espíritu Santo que vino a Pedro, el Espíritu Santo que vino a todos aquellos escritores de la palabra de Dios, venga a su mente, a su corazón, y usted sienta la presencia del Señor en su vida. Permítame orar por usted. Padre, gracias por habernos dado a Jesucristo. Padre Santo, gracias por Jesucristo, que vino a este mundo para enseñarnos del amor, de la misericordia tuya, que vino a morir por nuestros pecados, para darnos la vida eterna.
Padre, yo te pido por cada hombre, por cada mujer, joven, niño, que en este momento, tal vez como aquella mujer llora la muerte de su hijo, tal vez como aquellos leprosos están desesperados, tristes, Señor, que te encuentren a ti. Conociéndote a ti, Señor, lo tenemos todo. Sin ti nada somos. Padre, alimenta la fe, la esperanza, la confianza de aquellos que están abatidos. Por tu Santo Espíritu y por tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús, a quien sea gloria por todos los siglos. Amén y amén.